En nombre de nuestro Señor Jesucristo, le damos la más cordial de las bienvenidas a los que están presentes, los que nos ven a través de las redes sociales del internet. Le damos gracias a Dios por su vida. Nos pueden seguir por el Ministerio de Cristo para el Mundo, por Facebook o por YouTube también, como Ministerio de Cristo para el Mundo, ¿verdad? Porque la palabra de Dios nos dice que el Evangelio del Señor Jesucristo, las buenas noticias, ¿qué es lo que quiere decir Evangelio? Se van a predicar en todo el mundo para testimonio de todos, que el Señor siempre estuvo hablando. Y vamos a estar hablando del libro de los Proverbios, vamos a estar hablando de la sabiduría de Dios, ¿verdad? Porque entendemos que en estos últimos tiempos, estos últimos años, el conocimiento pues ha avanzado mucho, hay mucha tecnología, hay muchos avances científicos en estos tiempos. Lo que parecía imposible hace 10 años, 15 años, pues hoy, ¿verdad? Pues es posible. Por ejemplo, hace 10 años, pues oigan, ¿quién iba a pensar que ibas a poder hablar con tus seres queridos en tiempo real, en vivo, como si fuera una televisión, una televisora? Eso era algo impensable, porque para transmitir programas en vivo pues se grababan y se usaban antenas gigantísimas que usaban, ¿verdad?, la radiofrecuencia y bueno, muchas cosas más para que pudieran llegar, y necesitaban cables. Si tú no tenías cable, bueno, pues no te podía llegar la señal, no te podía llegar la información. Pero pues hoy en día vemos que pues todo ya ha avanzado de una manera pues impresionante. Ya hoy en día en una ¿verdad? En un móvil, en un teléfono inteligente, pues puedes tener muchas cosas. Antes tú tenías en tu casa tus discos de música, tus cassettes de música, dependiendo, ¿verdad?, tus memorias de música, tus cassettes, tu pared llena de cassettes, tu mueble lleno de discos compactos para que escucharas tu música favorita. Y a veces solamente traía unas cuantas canciones. Pero hoy en día, bueno, también tenías tu biblioteca, tus libros, bueno, todo lo que te podían, o tenías que ir a la biblioteca y muchas cosas, que era mejor. Pero hoy en día, pues nosotros vemos que ya todo se hizo más compacto, ya todo eso lo tienes a la mano, al alcance de la mano, en algo más pequeño que esto, ¿verdad?, que es un teléfono inteligente. Para que tú transmitieras cosas en vivo, necesitabas, pues, como dijimos, ¿no?, una antena gigante, necesitabas muchos cables de luz, cables de compañía de televisora, y para grabar las escenas pues necesitabas, ¿verdad?, como una especie de pues algo grandote que eran las cámaras esas de televisoras y todo eso. Probablemente los jóvenes de hoy en día pues no van a entender eso, no menos los niños no van a entender eso. ¿Por qué? Porque pues oigan, eso era algo diferente. Tenías tus televisiones con la pantalla esa, ¿verdad?, que parecía una esfera llena de componentes gigantes y todo eso. Y pues hoy en día tienes tus teles que pues parecen un vídeo, tus televisiones. Y todos esos cambios surgieron en menos de 20 años. Es algo impresionante cómo ha avanzado todo eso. Hoy en día tú puedes tener a tus familiares en vivo, como por ejemplo esta transmisión. Se puede hacer en vivo, en tiempo real, ¿verdad?, con aparatos que no necesitan cables, que no necesitan grandes espacios para que puedan hacer una filmación o cosas de esas. Pero hace 20 años, pues como les decía, ¿verdad?, no estaban las televisoras y todo eso. Pero todo está avanzando de una manera muy rápida. Entonces nosotros vemos cómo a los que estuvimos en esos tiempos vimos el cambio de cuando tú agarrabas una fotografía, cuando tú agarrabas un
libro, un cuento, una historieta, unas revistas, pues de cualquier revista. Pero cuando nosotros comenzamos a ver el cambio de que ya esas imágenes en tu mano ya se podían mover, como que sí fue un choque así, ¿verdad? Que tú decías, oye, espera, yo esto solamente lo podía ver en la televisión, en pantallas así. Ya ver cosas en tu mano que se mueven, imágenes que se mueven, transmisiones en vivo y todo eso fue un cambio muy drástico, porque fue muy rápido. Los que pasamos esa etapa, pues ahora no hace ni 20 años, no hace ni 10 años que pasó todo eso, todos esos cambios. Entonces nosotros vemos, ¿verdad? Ya hasta ahora tienes hasta el automóvil, internet, y tienes acceso a todas esas cosas. Cuando tú traías tu radio de disco, oye, eras la sensación donde ibas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque era la moda, traías tus discos o ese aparato de discos, ¿verdad? Ya era la sensación y todo eso. Pero tenías tu montón, tenías tu libro de discos, de música que te gustaba. Y como les digo, ya hoy en día, pues ya todo lo tenemos compacto. Ya no tienes que entrar. Y más atrás, ¿verdad? En otros en otras generaciones, que no nos separan mucho. En los 80s, 70s, 80s, un poco tiempo de los 90, ¿verdad? La moda era que traían su caja, su radio de cassette, lo traían aquí, ¿verdad? Y era la moda, wow, todos los jóvenes se quedaban así, yo quiero una de esas. Era de discos, traían su caja, ¿verdad? Su estéreo aquí, portátil, de pilas. Y ya hacían la fiesta donde querían. Y eso era algo impresionante, ¿verdad? Unas grabadoras grandes, así como portafolio. Impresionante, y eso era la sensación, era la moda de aquellos tiempos, ¿verdad? Y solamente, pues si bien te iba, le cabían 2 cassettes con el mismo grupo, con varios, ¿verdad? O sea, con música limitada. Pero hoy en día ya todo eso ha cambiado de la noche a la mañana. Los que vivimos ese cambio, esa transición, claro, yo en los tiempos de las grabadoras, no, pues yo no, a mí ya no me tocó. Pero nosotros vemos, ¿verdad?, que todo eso ha cambiado. Cuando ibas a buscar tu película favorita al establecimiento de películas, ¿verdad?, la pasaba en familia y bueno, veías tus películas, las rentabas, 1, 2 o 3 películas fin de semana y bueno, te tomabas el tiempo de ir y pasar un rato agradable con tus seres queridos. Pero ya hoy en día no, ya hoy en día no tienes que salir a ningún lado, ya lo tienes a la mano, ya todo te llega. O sea, es un cambio muy fuerte, muy drástico. Ya luego quisieron intentarlo con las cajas estas de películas, bueno, pues no duró, la tecnología los rebasó todas esas cosas de un día para otro. Pero nosotros vemos que en el ser humano pues no ha habido un trabajo, un avance en cuanto a la conducta del hombre, en cuanto a la moralidad, en cuanto a los principios, en cuanto a la ética. Antes en las televisoras, en los programas de televisión, era censurado, estrictamente censurado decir malas palabras. Y hoy en día, Dios mío, hasta parece que premian a ver quién dice más palabras feas. En el tiempo atrás, en las televisoras, no se podía hablar de esas cosas, palabras obscenas y bueno, muchas cosas. Pero hoy en día, a pesar de todos los avances, a pesar de todo lo que estamos diciendo, todos los logros que se dieron después de que vino el Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo vino hace 2000 años, y en 2000 años se hizo lo que no se hizo en 4000 años.
porque duraron 4,000 años en burro, 4,000 años con aceite, con veladora, con velas para alumbrarse, incomunicados. Cuando vino el Señor Jesucristo trajo la luz al mundo y vemos toda esta transformación, toda esta revolución, sí, de avances tecnológicos, revolución tecnológica. Pero hay más enfermedades, pero hay más, ¿verdad? Más decadencia en la humanidad. Hay más odio, bueno, hay más cosas feas en todas partes. ¿Cómo está ahí el asunto? ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué? Porque se ha descuidado lo más principal, que es, ¿verdad? Es el alma, que es el espíritu. Porque de nada, todos esos avances, todo lo que estamos mencionando, pues no va a salvar nuestras almas. Todos esos avances no van a cambiar nuestro estado, el estado del ser humano pecaminoso. Lo único que transforma al ser humano es, ¿verdad?, esta palabra de Dios, que es Dios mismo. Entonces, por eso hoy en día nosotros vemos que, claro, todos esos avances son buenos, porque así como la Biblia dice que así como sobreabundó la maldad, así como abundó el pecado, sobreabundó la gracia. ¿Por qué? Porque hoy en día nosotros podemos entender muchas cosas que mucho tiempo atrás no se entendía de la palabra de Dios, porque la luz vino al mundo hace más de 2000 años. Y no solamente trajo avances tecnológicos y científicos y de todo eso, sino que también nos trajo la luz, ¿verdad? La luz del alma, la luz del ser humano. El Señor Jesucristo, ¿verdad?, dijo que Él es la luz del mundo. Entonces, por eso nosotros vemos en la palabra de Dios que aparte de todo eso que está ahí, claro, es de mucha bendición. ¿Cómo no? Pues ahora miren, ahorita ya está aquí oscureciendo y nosotros tenemos luz. Hace más de 2000 años, bueno, no tanto, hace más de 1000 años, hace poco más de 1000 años, no había luz. Hay generaciones, de hecho, mis hermanos mayores, de hecho yo tengo hasta memoria así, ¿verdad? Memoria borrosa, cuando yo iba por el petróleo o cosas de esas para prender esas velas de aceite. Tengo memorias así borrosas de cuando íbamos. No hace mucho que, gracias a Dios, ¿verdad?, tenemos todas estas bendiciones que son, ¿verdad?, para el crecimiento de nuestra alma, de nuestro espíritu, el conocimiento de Dios. En esto consiste la vida eterna, y que conozcamos a Dios y al Señor Jesucristo, a quien Él ha enviado. Entonces, por eso nosotros vemos en la palabra de Dios que todo, desde que vino el Señor Jesucristo, y no solo en la palabra de Dios, sino en nuestro entorno, en nuestro mundo, que cuando vino el Señor Jesucristo, de ahí en adelante hubo muchos avances, hubo cambios, en la humanidad. Pero la Biblia también nos dice, ¿verdad?, que el Señor Jesucristo lo que quiere de nosotros es que lo conozcamos a Él. En eso consiste la vida eterna, en conocer a Dios y al Señor Jesucristo, a quien Él envía. Eso es en lo que nosotros deberíamos de invertir, pues la mera verdad, nuestro tiempo, porque ahora no tenemos mucho. Si nos vamos a los años y los multiplicamos, una persona que tiene 40, 50 años, oigan, ya pasó la mitad de su vida, si bien le va. Estoy siendo muy amable, muy generoso. No es de que tenga la vida comprada, no creo que pase de 100 años. Una persona que ya cumplió 40, 50 años, oigan, ya está a la mitad de su vida. Y esos 40, 50 años se fueron como espuma, como neblina. La vida es muy corta y tenemos que aprovechar el conocimiento de Dios. Es su palabra, ¿verdad? Miren lo que dice Proverbios. Dice,
Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Bueno, Salomón, ese Salomón, ¿verdad? Que tenía mucho conocimiento, pero nosotros vemos, ¿verdad?, que le faltó la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios es obedecer a Dios. El temor del Señor es aborrecer el mal. Pero bueno, dice, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, ¿verdad? Para entender sabiduría y enseñanza, para entender la voluntad de Dios, para poder obedecer a Dios y entender enseñanza, porque hoy en día, ¿verdad?, nos enseñan, como dijimos, de todo, pero eso no va a cambiar, eso no va a traer la felicidad que solamente Dios puede darnos. Ni las universidades, ni el trabajo, ¿verdad?, más alto que pueda haber puede traerte satisfacción que solamente Dios te puede dar. Entonces, por eso nosotros vemos en la palabra de Dios como Salomón, a pesar de que fue el hombre más sabio del mundo, pues se dejó llevar por sus emociones, por sus sentimientos, y se casaba, ¿verdad?, y no solamente se casaba, sino que adoptaba las costumbres de las mujeres al punto que llegó a sacrificar niños. Salomón. ¿Por qué? Porque él hizo, ¿verdad?, altares a Moloch, a Baal, a Cera, y no cree que algo le pongo un altar, ¿verdad?, y voy y me persino y ya eso es todo. No, ustedes vean cómo son las fiestas, pues como dicen, ¿verdad?, las fiestas patronales de tu pueblo. No es que ahí todos se la pasan leyendo la Biblia, se la pasan ahí, no es cierto, se la pasan tomando, se la pasan, ¿verdad?, bueno, haciendo un desorden. Pero bueno, Salomón lo que hizo era de que cuando él adoptaba estas esposas, adoptaba sus costumbres, y sus esposas lo terminaron apartándolo de Dios. ¿Por qué? Porque pues nosotros vemos, ¿verdad?, en la Biblia cómo el descuido de Salomón pues fue muy grave, porque llegó hasta el punto de sacrificar niños. También Manasés sacrificó a sus propios hijos, y Dios le dijo, pídeme, y Manasés dijo, pues no le hizo caso a Dios, y fue, ¿verdad?, y hizo estas locuras. Entonces nosotros vemos en la palabra de Dios que para eso nosotros tenemos, ¿por qué? Porque se dejaron llevar por el mundo, se dejaron llevar por todas estas costumbres que tenían en aquel tiempo. Y nosotros vemos en la palabra de Dios que para eso Dios nos dice, ¿verdad?, para entender sabiduría y doctrina, para entender realmente qué es lo mejor para nosotros como personas individuales. Porque ¿quién es el más beneficiado de obedecer a Dios? No es Dios, los más beneficiados somos nosotros. Esa es, ¿verdad?, la mayor bendición que puede haber. Pero bueno, dice, para recibir el consejo de prudencia y justicia, juicio y equidad, ¿verdad?, para poder estar, como se dice, ¿verdad?, en tus cabales, para poder entender realmente qué es lo que está pasando. Porque a veces no vivimos la vida, ¿verdad?, a veces no sabemos ni por qué la estamos viviendo, no sabemos ni por qué vivimos al mundo. Para entender el juicio, para entender la justicia. ¿Cuál es la justicia en estos tiempos? A veces se hacen cosas aberrantes supuestamente en nombre de Dios. Y Dios va a traer juicio. ¿Eso qué? No crean. La Biblia dice que Dios no va a tomar por inocente al que use su nombre en vano. No se sabe cuál es la justicia de Dios, no se sabe cuál es el juicio de Dios, y agarran, ¿verdad?, y empiezan a hacer un desastre. Las autoridades abusando de su poder. ¿Por qué? Porque no saben cuál es el juicio, no tienen ni idea de muchas cosas de las que Dios hizo, de la ley de Dios. ¿Y qué es lo que se están acarreando a sus vidas? Maldición.
juicio de Dios. ¿Por qué? Por el simple hecho de que no conocen la ley de Dios. ¿Por qué no conocen la ley de Dios? Pues porque no la leen. Y como acá, cuando rechazan a Dios, Dios dice: ah, no, Dios debemos quieren oír la falsedad, que les susurren al oído mentiras, ¿no? Entonces, les mando profetas falsos. ¿Eso les gusta? Ok, también. Entonces, por eso nosotros tenemos que entender el discernimiento. ¿Y cómo vamos a aprender ese discernimiento? Pues leyendo la Biblia. Dice: para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes, inteligencia y gordura. No gordura, la gordura te la va a dar la mala alimentación. Y no es la Biblia. Para entender inteligencia, no conocimiento, inteligencia. ¿Qué es lo que es una persona inteligente? Bueno, pues supera los retos, ¿verdad? Más con la ayuda de Dios. Supera los retos, avanza, ¿verdad? Tiene sus metas fijas. Supera los retos, como dijimos, superar los retos no es ir así, ¿verdad? En cuanto a la vida hay que dar vueltas y ¿verdad? Y seguir adelante. Porque siempre en la vida nos van a detener. Entonces, por eso nosotros vemos en la palabra de Dios que en la Biblia vienen muchos conceptos. Muchos conceptos. Dice: para dar sagacidad a los simples. Es una persona sagaz, una persona, ¿verdad?, que Dios supera retos. No es una persona muy así, ¿verdad?, que a veces para salir adelante, pues, sagacidad, salir de los problemas, esquivar los problemas. Eso es lo que significa, ¿verdad?, la palabra ser sagaz. Dice: para dar gracia a los simples, sagacidad a los simples, y a los jóvenes inteligencia y cordura. ¿De qué se están alimentando nuestros jóvenes hoy en día? ¿De las redes sociales? Bueno, sí, porque en las redes sociales hay miles de estudios bíblicos, muchos estudios de culturas sumerias, de culturas egipcias, de culturas de muchos, con respaldo, ¿verdad?, en cuanto a los hallazgos arqueológicos y todo eso. Eso es bueno. Aprender de la historia es bueno, porque toda la historia, aunque no crean, aunque no quieran, perdón, los va a llevar a Dios. Y más si son estudios bíblicos, mejor, ¿verdad? Porque hay muchos hoy en día, gracias a Dios, hay muchos estudios buenos. Hay muchas personas que predican la palabra de Dios, ¿verdad? Que hacen estudios de las culturas, de los imperios, de la Biblia. Muchas cosas. ¿Y dónde adquieren todo eso? Pues es que miren, el conocer la Biblia, el leer la Biblia, el conocer a Dios, no solamente, ¿verdad? O sea, la palabra de Dios es muy rica y nos habla de la historia, nos habla de muchas cosas que lo único que van a hacer en nuestra vida es aumentar nuestra fe. ¿Por qué? Porque entonces vamos a entender de dónde, ¿verdad? De dónde está de dónde venimos, Entonces, por eso nosotros vemos en la Biblia, ¿verdad?, que ahí donde nosotros encontramos eso, ser cuerdo. Una persona cuerda quiere decir una persona que está bien así, despierta, ¿verdad?, que no está viviendo en una nube, que no se cree perro, ni nada de eso. Hubo un tiempo que se ponen la máscara los jóvenes y andaban ahí, ¿verdad?, comportándose como perros, y es como que, Dios mío, no sé hasta dónde llegó esa tontería, pero por amor de Dios. Algunos la adoptaron, otros no. ¿Por qué? Porque los jóvenes, ¿verdad?, tienen que alimentarse con algo que los edifique, con algo que les ayude a superarse, con algo, ¿verdad?, que les dé esperanza, que les dé anhelo. Y lo único que nos puede dar todas esas cosas es el conocimiento de Dios, es la sabiduría de Dios, la que puede traer ese cambio a la juventud, al mundo entero. Si la Biblia se enseñara desde kinder, tal como se enseña,
Que les digo, la Biblia de todo el mundo, de historia, de ciencia, de todo. Hasta la universidad. No, yo no tengo que ser. Que dicho de paso, eso es lo que va a ser el milenio. Cuando el Señor Jesucristo reine esta tierra. No en la eternidad, no en el milenio. La palabra de Dios, la Biblia dice que va a predicarse en todo el mundo. Y Dios va a regir las naciones con vara de hierro. O sea, la palabra de Dios se va a cumplir con las buenas o con las malas. ¿Por qué? Porque ya Dios nos dejó la tierra a nosotros. Hicimos de la tierra un caos. Que hoy en día, 2022, podemos ver. Entonces, los jóvenes, ¿dónde pueden agarrar inteligencia y todo eso? ¿Verdad? La palabra de Dios dice: y los jóvenes, inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbios y declaraciones, palabras sabias y sus dichos profundos. ¿Por qué? ¿Por qué habla de consejo? Porque miren, aquí dice, ¿verdad? Oirá el sabio y aumentará su saber. Y dice más abajo, dice, y el entendido adquirirá consejo. ¿Por qué? Porque por más sabios que seamos, necesitamos el consejo de Dios. Aquí es donde está el consejo, porque sí, definitivamente hay muchos jóvenes súper inteligentes, pero necesitan el consejo. No es que yo ya me las sé todas y a mí nadie me enseña porque, ¿verdad? El Stephen Hawking me queda chiquito. No tengan cuidado, porque más adelante de este proverbio dice que tengamos cuidado con eso, con el orgullo y esas cosas. Tenemos que escuchar el consejo de la Biblia, de Dios. No que venga uno, ¿verdad?, que está peor que uno y haga todo en drogas, todo mal y todo eso. ¿Verdad? Quiera. No, o sea, no, ¿verdad? ¿Cómo? O que tenga Bueno, el consejo de Dios, por más sabios que seamos jóvenes, tienen que tomar el consejo de Dios. No es que yo pienso que las cosas son así, no así, pero va en contra de Dios. O sea, escucha el consejo de Dios. Él es sabio, inteligente, súper, qué bueno. Pero, oye, ese consejo de Dios no es consejo de cualquier humano. Perdón, no es consejo de ningún humano. Es el que hizo a los seres humanos. Entonces, por eso nosotros vemos en la palabra de Dios, ¿verdad?, que siempre nosotros tenemos que tener sagacidad, tenemos que tener ese discernimiento. ¿Por qué? Porque, oye, nosotros vamos a correr por la eternidad. Esto apenas es el comienzo. Es que ya tengo 70 años, 90 años, ya me siento viejito. No, tu cuerpo es el que ya se acabó. Pero la Biblia dice, ¿verdad?, que la palabra de Dios dice que el cuerpo se gasta, pero el interior se rejuvenece como, ¿verdad?, cada día se hace más chamacón, más muchacho, el interno. Pero si nos dejamos llevar por el mundo, ¿no? Pero ya a los 30 años ya el mundo nos mató ya nuestro espíritu, nuestra alma. Ya no, es que ya para qué vivo y eso. ¿Por qué? Porque la fuente de vida, la fuente de plenitud está en la Biblia, está en Dios. Dice, oirá el sabio, dice, para entender proverbios y declaraciones, palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. ¿Verdad? Dice, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. O sea, miren, ay, Dios mío, ¿verdad? Cuando Dios dice algo, por ejemplo, ¿verdad? Nosotros, cuando los mexicanos tenemos eso de que, bueno, ya no, pero muchos mexicanos que les gusta regatear, ¿no? Porque cuesta 20, te doy 15, te doy 10. Son buenos negociantes. A veces sí está muy caro y decimos, oye, un poquito más, pero bueno. O sea, cuando la palabra de Dios dice algo, no regateemos, no quedamos.
Hijitos míos, yo deseo que prosperen así como prosperas en todo, dijo el apóstol Juan. Entonces, por eso nosotros vemos, ¿verdad? Dice la insensatez. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. O sea, los insensatos desprecian a Dios. Cuando nosotros leemos este proverbio y leemos el proverbio capítulo 2, ¿sí es el capítulo 2? Nosotros entendemos, Proverbios 2, 1 y 2, si nosotros entendemos, podemos entender Proverbios y Proverbios 8, es Proverbios 8, podemos nosotros entender por qué Dios le dijo a la iglesia de la Odisea que Dios estaba afuera tocando a la puerta, porque ya no escuchaban a Dios. Una iglesia. Y miren, y aún así Dios todavía sigue hablando. Oigan, ábranme la puerta, déjenme entrar, que los guíe. Es impresionante, es increíble el amor de Dios, la tolerancia de Dios cuando ya esta iglesia había sacado la palabra de Dios, la había desechado, la había, ¿verdad?, hecho a un lado. ¿Qué era lo que predicaban? Pues solo Dios sabe, pero a Dios no, la Biblia no. Y por eso Dios, ¿verdad?, los exhorta, porque no son ni fríos ni calientes, porque eran tibios, porque debieron de haber sido fríos, como, ¿verdad?, refiriéndose a las aguas frescas que descendían de esa ciudad, esas aguas que descendían de los glaciares frescas para refrescar al cansado, para refrescar al sediento. Y pues no eran eso, o deberían de ser como las aguas termales que estaban ahí mismo abajo, cálidas, ¿verdad?, llenas de minerales, para restaurar el cuerpo, para relajar el cuerpo, para relajar a los enfermos. No era ninguna de estas dos, porque ya Dios no estaba ahí. Ya Dios no estaba ahí, por eso Dios los llama así, ¿verdad? Y todavía Dios les sigue hablando. Que vengan a Él, que vengan a su palabra, para que entendamos su idioma. Dice: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia será a tu cabeza y collares a tu cuello. Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Escucha a tu padre y a tu madre. ¿Qué dice el quinto mandamiento? ¿Qué es el quinto? Dice: honra a tu padre y a tu madre, para que te vaya bien, ¿verdad?, en la vida. Dice el libro de los Efesios: si tengas deseas de larga vida. ¿Por qué? Porque el consejo de tu madre, de tu papá, va a ser siempre, pues, para tu bien. Siempre va a ser. Hay algunos padres que sí, definitivamente, de verdad, pues no nos aconsejaron bien, ¿verdad? Pero sobre todo si tu papá es, ¿verdad?, busca a Dios y todo eso, pues oye, y sobre todo si son consejos de la Biblia, de la palabra de Dios, pues mejor. Bueno, ¿verdad? Porque nosotros vemos en la palabra de Dios que Dios trae promesa con estas obediencia. Dice, ¿verdad?, que te alargarán tu vida. ¿Por qué? Porque mire, lo que un padre desea para sus hijos es el bien. Cuando un padre o una madre trabajan en esta vida, ¿para quién creen que trabajan? ¿Quién creen que se va a quedar con todo lo que los padres acumulen? A menos que el padre solo piense, ¿verdad? Pero bueno, los padres quieren heredar eso desde el antiguo pacto. ¿A quién heredaban sus pertenencias? A los hijos. ¿Y qué es hoy mismo en día? Es lo mismo. ¿Por qué? Porque, ¿verdad?, nosotros queremos, como padres, bendecir a nuestros hijos, que lo hagan crecer o cosas de esas. Nuestro conocimiento, nuestras experiencias, nuestras caídas, para que nuestros hijos en el futuro, ¿verdad?, traigan generaciones
mejores, sobre todo, ¿verdad?, si están en la palabra de Dios. En el antiguo pacto eso era lo que hacían los patriarcas, les heredaban a los hijos. Y es lo mismo que nuestro Padre Celestial va a hacer. El Señor Jesucristo dijo: aquí voy a hacer moradas, viviendas, ¿verdad?, para que estemos en su presencia, para que vivamos alrededor de Dios, de la casa de Dios, para que vivamos. Entonces, por eso nosotros vemos en la Biblia, ¿verdad?, que los padres son lo único que quieren para nuestros hijos. Lo único que hago para nuestros hijos es el bien. Que mi hijo herede mi carro y todo eso. Oye, pero ya para ese tiempo ya no va, ya mejor ya ni va a servir. Oye, pero ese es el anhelo de alguien. Quisiera ver que estuviera como lo necesito. Entonces, pero porque eso es algo natural, ¿verdad? Por eso dice, ¿verdad?, dice: hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. Si dijeren: ven, con nosotros pongamos asechanza para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente, los transgresores vivos como el Seol y enteros como los que caen en un abismo. Los transgresores, sí, dice, y acechemos sin motivo al inocente. Los trajeremos vivos como el Seol, los tragaremos, vivos como el Seol y enteros como los que caen en un abismo. Hallaremos riqueza de toda clase, llenaremos nuestras casas de despojos. Echa tu suerte entre nosotros, tengamos todos una bolsa. Hijo mío, no andes en caminos con ellos, aparta tu pie de su vereda. ¿Verdad? ¿Qué es lo que nos dice el consejo de Dios? Que nos apartemos de todo lo que no sea honesto. Pero sobre todo de estos ya son criminales. Entonces, por eso nosotros vemos en la palabra de Dios, ¿verdad? Dice, vamos a Proverbios 8:13, dice: el temor del Señor es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia el mal camino, y la boca perversa aborrezco, ¿verdad?, dice el Señor. El temor del Señor es el principio de la sabiduría, es el temor del Señor. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. ¿Y cuál es el temor del Señor? Aborrecer el mal. En Job 28:28, vamos a Job 28:28, dice, ¿verdad?, algo también parecido. Por eso nosotros vemos en la palabra, por eso la Biblia dice que Dios nos bendijo, ¿verdad?, más allá de lo que nosotros podamos imaginar. ¿Por qué? Porque Dios nunca nos ha dejado abandonados. Dios, como nuestro Padre Celestial, como nuestro verdadero Padre, es el que siempre nos está guiando. Él nunca, ¿verdad?, se ha apartado de nosotros. Él nunca nos va a abandonar. Por eso nosotros vemos en la palabra de Dios, ¿verdad?, que dice, ¿verdad?, el temor del Señor es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia el mal camino, y la boca perversa aborrezco. Conmigo está el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia, mío es el poder. Por mí reinan los reyes y los príncipes determinan justicia. Por mí dominan los príncipes y todos los gobernadores juzgan la tierra. Yo amo a los que aman y me hallan los que temprano me buscan. Las riquezas y la honra están conmigo, riquezas duraderas y justicia. Mejor es mi futuro que el oro, y que el oro refinado, y mi rédito mejor que la plata escogida. Por vereda de justicia guiaré, por en medio de sendas de juicio, para hacer que los que amen
tengan su heredad y que yo llene su tesoro, ¿verdad? Y ya aquí abajo dice que el Señor poseía, ¿verdad?, pero la sabiduría es Dios. ¿Por qué? Porque a Dios le habla de los 7 espíritus de Dios, y dentro de esos espíritus está la sabiduría. ¿Y dónde está la sabiduría? En Cristo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el verbo se hizo, en el principio era el verbo, y el verbo se hizo carne, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. O sea, tenemos unas herramientas, tenemos un poder que, miren, que sobrepasa este mundo. Porque por eso, ¿verdad?, el apóstol Pablo dijo: ¿qué no sabe que van a juzgar al mundo? Digo, sí, ¿qué no sabe que van a juzgar a los santos? Y al mundo también. El que temprano me busca, allá, algo así dice, ¿verdad? Que dice, yo amo, ¿verdad? Dice el que los príncipes, yo amo a los que me aman, yo amo, dice, las riquezas, honra, riquezas, por mí no vienen los príncipes, todos los gobernadores de la tierra. Bueno, aquí dice, ¿verdad? Por eso ya el tiempo se nos fue, pero sí, aquí dice que el que dice, por mí vienen a los reyes, los príncipes de la vida, por mí dominan, yo amo a los que me aman, y hay a los que temprano. Así dice, yo amo a los que me aman, y me hallan los que temprano me buscan. ¿Qué buscamos en la mañana? Nos levantamos como la generación de Job, que nada más busca para hacer el mal. O lo buscamos, Señor, gracias por este día. Padre, gracias, Señor, por este día. Ponemos este día en tus manos, Señor. Cuida a mi papá, cuida a mi mamá, cuida a mis hermanos, cuida a mis hermanos, cuídanos, Señor, en este día. ¿Verdad? Eso es levantarse de mañana y buscar a Dios. Porque Dios nos está esperando para que lo busquemos, para que lo encontremos. En el nombre del Señor Jesucristo, Padre, cuídanos en este día. Ayúdanos, Señor, para hacer bendición. Es una conversación así, ¿verdad? Que el Espíritu Santo te va a ir diciendo: ayúdame, Señor, con mi día, ayúdame, Señor, con mi trabajo, ayúdame, Señor, con mi futuro, ayúdame, Señor, con todo. ¿Verdad? De esa manera en la que hay, Dios mío, en la que nosotros podemos. La juventud puede venir a traer un cambio impresionante en sus vidas. En sus vidas. Porque si los jóvenes de hoy en día tuvieran estos principios, otra cosa fue los futuros, ¿verdad? Los padres, los futuros, todo eso. O si los jóvenes de antes de nosotros, o sea, los padres, tuvieran esto. Oigan, otra vida hubiéramos tenido. Definitivamente. Pero bueno, ¿verdad? Como jóvenes, un día van a ser padres, un día van a ser madres. Cárguense de la sabiduría de Dios para que guíen a sus familias, para que guíen su vida, ¿verdad? A donde Dios quiere, que es que sean prósperos, que sean felices en esta vida. Corta con ellos. Porque la vida es cortísima. La vida es corta. Entonces, por eso, ¿verdad? Nosotros tenemos que seguir adelante buscando a Dios. Jóvenes, anímense. Tienen un poder en Dios, en la palabra de Dios, impresionante. Que ya muchos, ¿verdad?, han probado ese poder de Dios. Como Dios bendice, como bueno, todo esto. Y Dios quiere hacer las cosas con ustedes. Por eso, ¿verdad?, busquen de Dios de mañana, de madrugada. No se levanten buscando a ver a quién van a molestar o hacerle daño, como los que dice aquí de los proveedores. No, busquen, ¿verdad?, la bendición de Dios, la presencia de Dios. Sí, la bendición de Dios para él. Diario, diario. ¿Se me van a quedar cada una semana? No, cambien su mente, transfórmense, porque tiene que ser diario. Diario, todas las mañanas. Señor, Él dice: cuídanos, ¿verdad? Porque como el apóstol, bueno, ya vamos a orar. Vamos a orar, Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor,
por todo lo que tú haces, Señor, en nuestras vidas, Señor. Te damos gracias, Padre. Te pedimos, Señor, que bendigas a los jóvenes, Señor. Bendice a los jóvenes que lo vieron a través de las redes sociales también, Padre. Te damos gracias, Padre, por tu vida. Te damos gracias, Señor, por tus bendiciones, Señor. Te damos gracias por la vida, Señor, por la salud, Padre. Te damos gracias, Padre, por la guía, Señor, por habernos creado, Señor, para que nosotros seamos, Señor, los receptores, Señor, de tu voluntad, Padre. Te damos gracias, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bendice a los que no estuvieron aquí presentes también, Señor. Bendice a la juventud, Señor. Fortalecela, Señor. Ayúdala, Señor, para que puedan ver y entender, Señor, que en ti, Padre, está el cambio, Señor, y está la paz que todos como jóvenes, Señor, buscamos, Señor, algún día, Padre, y encontramos en ti, Padre. Te damos gracias, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Oramos. Amén y amén. Gloria a Dios. Y pues yo así dejo aquí con